Gracias, profesor Daniel. Gracias a la organización del tercer Congreso de Derecho Cooperativo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y pues le voy a solicitar me permita compartir pantalla para pasar una pequeña exposición. Sí, creo que ya está autorizado. Solamente... Ahí, perfecto. ¿Sí? Listo, gracias. Este tema es novedoso. En Ecuador, entiendo que en Latinoamérica también. No se ha escrito mucho sobre la materia y esa es la razón por la que me ha llamado la atención y me permito traer un trabajo y presentarlo en este congreso con la finalidad de ir construyendo juntos ciertas alternativas para la autogestión, en especial de las cooperativas, que es lo que nos trae a este tema central, que es la solución de conflictos a la interna de las cooperativas. Acá en Ecuador, en el año 2020, se emitió por parte del Ejecutivo el reglamento de la Ley de Emprendimiento e Innovación. En uno de los textos nos establecía que todas las cooperativas tendrán una comisión de educación y de resolución de conflictos, adicionalmente a las de ahorro y crédito y los comités y comisiones necesarios para su adecuado funcionamiento, generando esto una especie de deslindamiento de la autoridad competente en Ecuador, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sobre la resolución de disputas que puedan surgir a la interna en las cooperativas, sea con órganos administrativos, órganos directivos como Consejo de Administración o Consejo de Vigilancia, y entre los socios que puedan ir surgiendo, principalmente por temas de sociedades, de estar adheridos a la organización, de exclusiones y demás. Con esto, posterior a esta reglamentación, se emite la resolución adecuada, la número 019 del 2021, que genera la norma para un buen gobierno cooperativo, en cuya sección quinta del artículo 12 en adelante ya establece una presunta o un modelo de organización y funcionamiento de una comisión de solución de conflictos que será la encargada de llegar a una adecuada solución o resolución de potenciales conflictos que se vayan presentando a la interna de las cooperativas. Esto ligado o fundamentado principalmente en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en Ecuador, en el artículo 4, literal F, que es la autogestión. Es decir, el fundamento principal para que las cooperativas a su interna generen una comisión de solución de conflictos o busquen dar solución a sus propios conflictos es basado en el principio de autogestión. Recordando, y como sabemos todos, que las cooperativas son sociedades de personas de derecho privado en términos generales y que de alguna u otra manera se van autorregulando de conformidad con las normas que cada país le va permitiendo ir generando su vida administrativa, organizacional y su estructura jurídica interna. Basados en esta autogestión, pues debemos tener quienes hacemos derecho cooperativo día a día, debemos tener claro que los intereses de todos los conflictos, de todo tipo de conflictos, sea en inquilinato, sea en civil, sea en sociedades de capital, sea en cooperativas, etcétera, nacen normalmente de los intereses individuales de cada persona. Es decir, lo que cada parte en un conflicto considere que en derecho le asiste a su favor. Sin embargo, no debemos olvidar que, en cambio, en las cooperativas, el principio de la creación de las cooperativas, como incluso lo dijo mi predecesor en la palabra, busca no satisfacer intereses, sino necesidades. Por lo que cada comisión, es decir, las comisiones de solución de conflictos que estén a la interna, deben tener en cuenta primero ello, es decir, este principio de que la sociedad se une para satisfacer una necesidad y crea o genera una cooperativa de trabajo asociado, de transporte, de servicios, etc. Esta necesidad es la que llevó a un grupo de personas a crear una cooperativa. Y no es lo mismo solucionar o buscar solucionar un conflicto basado en el interés de la persona
que en la necesidad. Sobre todo, porque también tenemos otros principios que ya vamos a ver un poco más adelante, cuando las necesidades o los intereses colectivos están por sobre el particular. Basado en esto, o considerando esto, el comité o la comisión de solución de conflictos buscará controlar esto a la interna para generar una resolución al conflicto adecuada e idónea. Como les comentaba, justamente aquí los principios de la economía popular y solidaria, entre otros, es prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales. Es decir, en un momento determinado del conflicto, la comisión sabrá reconocer cuándo y cómo separar el interés particular que me llevó a generar el conflicto o que generó el conflicto en la cooperativa para poder buscar la colectividad y satisfacer la necesidad de la colectividad y en ello buscar una solución al conflicto particular o a lo que particularmente haya generado el conflicto. Para ello, todo esto, los facilitadores del conflicto, los miembros de la comisión a la interna de una cooperativa, buscarán enterarse, buscarán tener claro, estudiar y conocer cuándo primarán los intereses colectivos por sobre los intereses particulares y cuándo no. Todo esto siempre dentro del macro o del aspecto estructural de la legislación, sin irnos más allá de lo que el reglamento de cada cooperativa, el estatuto o la legislación de cada país me permitirá ir. Los conflictos en las cooperativas siempre, como les decía, será necesario tener la capacidad de determinar cuántas partes entran primero en el conflicto. Si es una contra una, pueden ser socios. Si es una contra un consejo de administración, pueden ser varios. Si es el consejo de administración contra la asamblea general, estamos hablando de que toda la cooperativa es la interesada en encontrar una solución a ese conflicto. La participación de la institución. Es necesario tener en cuenta que la asamblea general es la máxima autoridad. ¿Cuándo participa efectivamente la institución del conflicto? Cuando el conflicto, estamos hablando de una confrontación entre la gerencia y un socio en particular, o entre la gerencia y el consejo de administración que no se han logrado entender sobre un punto determinado, posiblemente la cooperativa no tenga participación, no tenga nada que ver, es decir, la asamblea ni siquiera debería de conocer ese conflicto y sería suficiente únicamente con la comisión. Ahí nos vendrá una viabilidad de una posible o potencial solución a dicho conflicto. Debemos tener en cuenta que las partes siempre son socias de la cooperativa, es decir, ambas tienen la misma potestad y capacidad de acceder a la Comisión de Solución de Conflictos, de opinar y de presentar sus fundamentaciones cuando consideren adecuados. Los socios de la cooperativa, a través de la Asamblea General, son la autoridad máxima de la misma, es decir, podrían, como una especie de instancia de apelación, conocer las resoluciones de la Comisión de Solución de Conflictos y pronunciarse sobre ella, ratificando o rechazando. Las partes no están obligadas, a criterio de esta persona, a llegar a un acuerdo. La comisión no debería emitir una resolución. Aquí es donde vamos un poco a ver cuánto o hasta dónde me permite la legislación o la reglamentación extenderme y ver si la comisión puede o no generar una resolución o dejar a las partes que resuelvan el conflicto. La Comisión de Solución de Conflictos, a consejo de este profesional, debe estar conformada siempre por los de la cooperativa, son quienes conocen a fondo su realidad, debe tener límites opcionales, es decir, un proceso marcado a través de un manual o un reglamento interno, no es autoridad resolutiva, no juzga ni sanciona, sin embargo, si la reglamentación me lo permite, será necesario que emitan resoluciones cuando sea necesario. Sus miembros deben estar capacitados siempre en negociación u otras ramas de métodos alternativos de solución de conflictos. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las que a mi criterio serían las más adecuadas. Y la comisión o los miembros de la comisión jamás podrán ser parte de un proceso, no podrían ser parte procesal porque habría un conflicto de intereses notorio. ¿Qué conflictos va a conocer la comisión? Todos aquellos que sean permitidos por la ley o por la normativa interna de cada institución. Los mediadores
o los árbitros tenemos claro que los conflictos que vamos a conocer son aquellos que sean de materia transigible, es decir, que se puede transar o negociar. Sin embargo, eso también puede ser limitado por el manual a la interna de cada cooperativa. Y les pongo el ejemplo. Acá en Ecuador, la autoridad, la superintendencia, emitió una resolución que permite a la Comisión de Solución de Conflictos tratar temas de ámbito laboral, lo cual legalmente no es posible, generando un error por parte de la autoridad o induciendo un error a la cooperativa cuando esa atribución es exclusiva de los inspectores de trabajo o de los jueces laborales en Ecuador. Por tal, como lo puse en la lámina, todos aquellos sean permitidos por la ley y la normativa interna de cada institución. Los requisitos mínimos que yo sugiero para los miembros de la comisión que serán designados por el Consejo de Administración es que hay al menos un vocal del Consejo de Administración, 2 socios activos de la cooperativa y un vocal suplente. De preferencia, como lo decía, con un perfil jurídico y de negociador. Esta comisión trabajará en base a los siguientes principios. Primero, integridad y probidad, lo cual es claro y notorio. Neutralidad e imparcialidad, lo cual es necesario y justo para poder emitir una resolución, como lo decía, cuando sea necesario. Confidencialidad, todo lo que se trata de la interna de la comisión no debe de salir, no debe de publicarse ante otros órganos como la asamblea o consejos de vigilancia o una auditoría incluso. Voluntariedad del procedimiento, es decir, las partes voluntariamente deben someterse a este procedimiento. Independencia, la comisión tiene que ser independiente de los consejos y de las asambleas, que trabajará con eficiencia y eficacia, deberá tener conocimiento técnico sobre la materia y respeto y transparencia, es decir, que los conflictos o potenciales conflictos de interés sean respetados en un miembro de la comisión y poder decir yo me inhibo o me excuso de conocer particularmente este punto porque tengo algún conflicto personal o administrativo con ello. Más 2 minutos, Santiago. Muchas gracias, Daniel. Terminando, las alternativas válidas que yo les decía, para mí la mediación, la evaluación neutral del caso, someterse a unos juicios de paz y finalmente poder pronunciar un comité de arbitraje a la interna de las cooperativas. Con ello, como les decía, profesor, agradezco la atención. Como les decía, esto es novedoso. Voy a generar un trabajo muy criterioso y espero pues que sea aceptado y publicado en este congreso para entre todos seguir aportando de a poco con experiencias de cada uno de sus países. Muy agradecidos y pura vida, ¿no?